mis suculentas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy me van a acompañar a regar estas hermosas suculentas y mientras ustedes van deleitando todas estas preciosuras, voy a responder 10 preguntas que me han hecho y las he ido acumulando para poder grabar este video. Así que vamos a iniciar con este video, pero antes te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Pues la primera pregunta que me hacen es: ¿cómo riegas tus sucus o tus suculentas? Pues esta es la forma que riego cuando tengo tiempo. Las riego una por una para observar que realmente absorban el agua. Cuando una suculenta ya requiere de agua, por lo menos el agua debe de estar 3 segundos máximo en la maceta. Cuando no requiere agua, el máximo de segundos que se mantiene el agua es de 5 segundos. Entonces yo siempre estoy observando que realmente absorba en 2, porque de verdad si nosotros regamos y no le hace falta, el agua va a absorber muy despacio y eso quiere decir que no requería para nada riego. Y si ustedes se dan cuenta, estamos regando a las hermosas suculentas y en segundos, en menos de 3 segundos, el agua se va súper rápido, la absorbe muy rápido porque quiere decir que el sustrato está completamente seco. De esa forma es como riego a estas hermosas y también lo hago con una regadera. Cuando tengo que correr siempre al trabajo, lo hago con la regadera y es como más rápido para mí, pero siento que no las mojo lo suficiente y por eso tengo que volver a regar en la semana. Cuando yo hago este tipo de riego una por una, es suficiente para que ellas se mantengan durante una semana. Si yo riego con la regadera, por lo menos tengo que regar 2 veces por semana porque siento que no se riegan bien o suficiente, no absorben suficiente agua. Y de esta forma la absorben bastante bien. La segunda pregunta que me hacen es: ¿cada cuánto riegas? Pues eso es lo que les estoy comentando. Si regamos de esta forma, vamos a regar una vez por semana porque el sustrato se va a mantener bastante bien húmedo durante una semana. Si regamos con regadera, debo de regar 2 veces porque siento que no riego suficiente, como que el agua no penetra tanto en el sustrato, a diferencia de cómo lo estamos haciendo el día de hoy. Una por una. ¿Qué clima tienes? Pues por aquí les voy a dejar la foto del clima de toda la semana. No pasamos de los 18, 19, 20, 21, 22 grados. Todos los días han sido soleados bastante. Si hace bastante sol y rebasamos los 23 grados o los 25, quiere decir que debo de regar 2 veces por semana porque hace bastante calor y el sustrato se seca muy rápido. ¿Qué sustrato utilizas? El sustrato que utilizo para las suculentas bebés siempre es como más del 50% de orgánico y el 50% de mineral para las suculentas bebés y medianas. Para las suculentas muy grandes, bastante grandes, ya estoy utilizando un 70% de mineral y un 30% de orgánico. La pregunta 5 dice: ¿tienes tus plantas a sol directo? Todas las reproducciones, suculentas medianas, chicas y echeverias están resguardadas bajo nylon de invernadero, y las suculentas más grandes, que son los Graptosedum, los Sedum y por ahí algunas echeverias que resisten muy bien estar fuera, que son las Elegans y algunas otras, ellas sí, como son macetas grandes, están a sol directo, pero solamente tienen una malla que las protege del granizo. Realmente del sol no las protege mucho, pero esa malla la utilizo más para el granizo. La pregunta 6 dice: ¿dejas el agua en la roseta acumulada?
Ahorita si observan, muchas rosetas van a tener agua acumulada. El día de hoy voy a tratar, después de regar, retirarles el exceso a las que más pueda, y el día de mañana también temprano me dedico como a retirar el exceso de agua que tengan. O sea que después de regar retiro todo el exceso de agua que pueda de las rosetas, y para mañana de nuevo vuelvo a supervisar todo o toda la mesa, y si hay suculentas que tienen agua, de igual forma se las retiro soplándoles, y así es como las mantengo. De hecho, cuido más como las pruinosas. La azulita no hay ningún problema, nunca he tenido ningún problema con ella de pudrición. ¿Cuál otra suculenta? Las elegans menos. O sea, siento que cuido más como las pruinosas, y en este caso las pequeñas que tengo por aquí que acabo de comprar. Pero de ahí generalmente pues no retiro exceso de agua acumulada en rosetas, solamente de las tequila, que son así como muy contaditas, por ahí las perlebón, y ahorita la laui no la vamos a mojar de la parte de en medio, pero obviamente sí va a salpicar. Aquí estamos regando la cante en la parte de en medio, y lo único que vamos a hacer es soplar y se va a retirar el exceso de agua. No le va a pasar nada a la cante como es una suculenta bastante pruinosa. La pruina hace que esa agua literal se haga como bolitas y se retiren con facilidad. La séptima pregunta dice: ¿cómo regar una suculenta cuando está repleta de hijos? Pues pueden hacerlo de dos formas. Yo lo hago literalmente en las rosetitas, o sea, así lo hago. Ahorita lo acaban de observar con las azulitas que están repletas, o sea, ya están tocando, pero cañón, las macetas del borde, ya no entra el agua con facilidad, pero lo hago en la parte del corazón, y eso hace que ellas absorban un poco el agua. Pero cuando veo que ya no absorben, lo que hago es sumergir en un recipiente grande, ancho. Metemos la planta completa al agua, la dejo por ahí unos 5 o 6 segundos y la retiro y la vuelvo a acomodar en su sitio. De esa forma podemos regar suculentas que estén completamente llenas de hijos. Vean, a la hermosa laui la estamos regando de esta forma, y por ahí se le cayeron unas gotas de agua, y lo único que tenemos que hacer es soplarlas. Te vuelvo a repetir que las suculentas, cuando tienen pruina, hacen que literalmente el agua se haga una bolita y se la podamos soplar sin ningún problema. Así que solamente hay que soplar el agua que tengan de más y no pasa absolutamente nada. La pregunta 8 dice: el agua potable mancha mis hojas, ¿cómo lo resuelvo? El agua potable mancha mis hojas de las suculentas, ¿cómo lo resuelvo? Cuando yo riego con agua potable, he notado que sí queda como blanco la roseta. Entonces lo resuelvo con agua de lluvia, o simplemente lo resuelvo con agua de manantial. Yo tengo la oportunidad de tener agua de manantial, y de esa forma yo riego suculentas cuando están así, y con el agua de lluvia también, y rápido se limpian. No sé realmente la magia que tiene el agua de manantial, o tal vez sí lo sé, es agua que no tiene cloro, y también el agua de lluvia no tiene cloro, a diferencia de el agua potable. El agua potable saben que tienen cloro, y por eso manchan a nuestras hermosas suculentas. Pero cuando tengan la oportunidad de regar con agua de manantial, sus suculentas nunca van a tener este tipo de problema. O yo requiero, no requiero, yo sugiero que lo hagan solamente en el sustrato y no lo hagan como lo hago yo. Ahorita yo estoy regando con agua de manantial, entonces no hay ningún problema porque no se van a manchar. Pero en su caso, si su agua siempre es agua potable, háganlo solamente en el sustrato.
no rieguen como lo estoy haciendo yo para que las hojas no se manchen con el cloro que tiene pues el agua potable. La pregunta 9 dice, ¿nunca se te pudren las suculentas? Nunca se me pudren las suculentas. El día de hoy, supervisando todas mis plantas, tuve una pérdida de una Echeveria, se me fue el nombre, lilacina, y fue exceso de agua. No me di cuenta, estuvo con mucha agua y yo creo que eso fue en la estantería. Estaba en la estantería y yo creo que al momento de regar las plantas de la parte de arriba, escurrió muchísimo el agua en ella, en la maceta, no me di cuenta y el día de hoy la perdimos, pero no hay problema. Creo que a todo mundo nos puede pasar y lo importante aquí es que siempre reproduzco la mayoría de mis suculentas, entonces si llegamos a tener una baja, pues no nos vamos a preocupar porque tenemos por ahí bastantes reproducciones y lilacinas tenemos de todos los tamaños, así que no hay problema y claro, sí he tenido suculentas que se me pudren, pero no es por no ponerles atención, sino cuando nosotros tenemos pocas suculentas podemos estar súper atentos de ellas, pero cuando tenemos muchísimas, como es mi caso, a veces sí se nos va. Y no es al propósito, a veces de verdad el jardín sí es un poco de trabajo y es supervisar siempre que estén bien o de sustrato o de agua o que no tengan exceso de agua, que no tengan mucho sol, etcétera. Siempre hay que estar moviendo estas hermosas suculentas. Y la última pregunta dice, ¿cuánto tardas en regar todo tu jardín? Pues yo creo que si riego todo el jardín en un día, quedo completamente rendida y por ese motivo no lo hago. ¿Saben qué hago? Lo que hago es de regar una mesa por día, como lo estoy haciendo hoy. Solamente me enfoco en esta mesa, riego perfectamente, retiro maleza, trasplanto si hay que trasplantar y así. O sea, en un día yo me dedico a una mesa, pero no me dedico a las 5 mesas en un día porque literalmente no termino. Es mucho trabajo y aparte regar bastante. 5 mesas más la estantería es mucho trabajo. Obviamente me gusta mucho darles mantenimiento a mis suculentas, pero es poco a poco. Si nosotros hacemos mucho trabajo en un día, literalmente terminamos rendidos. Y bueno, más yo que ando ahí enferma de los pulmones, pero trato de que sea algo padrísimo, o sea, que no sea estresante para mí el cuidar estas hermosas, sino todo lo contrario. Lo hago con calma porque me gusta y es algo que me da bastante tranquilidad. Así que el día de hoy no tenemos ningún problema por regar una por una, por soplarle a todas las rosetas. En un día literalmente regamos perfecto, acomodamos, limpiamos y grabamos este video para ustedes. Pues he terminado con las preguntas que me hicieron. Sé que vas a tener preguntas y si es así, me las puedes hacer llegar a la caja de comentarios. Con mucho gusto les voy resolviendo sus dudas porque me van a decir, oye, pero yo nunca he regado de esta forma porque siento que las voy a lastimar. Si nunca lo has hecho, no lo hagas. Sigue haciendo tu riego como generalmente lo haces siempre, normal. Y bueno, así es como acostumbro el riego con mis suculentas, con mis pequeñas suculentas. Esta mesa es como de propagaciones y la mayoría está acostumbrada a este tipo de riego. A ninguna suculenta la riego así como cuidándola mucho. Solamente lo máximo que puedo llegarla a cuidar es colocarle el agua únicamente en el sustrato, pero obviamente a veces es inevitable ponerle o pasarle algunas gotitas de agua en las hojas y si eso pasa pues solamente soplas y ya, no les va a pasar nada. En mi caso
Máximo puede quedar el exceso en las rosetas 2 días porque como hace siempre mucho calor, bastante, pues el agua literalmente empieza a evaporarse. El agua máximo se evapora en 2 días o máximo 3. Así que no hay ningún problema con que quede acumulado agua en las rosetas porque al tener mucho calor el agua se evapora bastante rápido y cuando yo la reviso en 3 días ellas ya no tienen ninguna gota en esa roseta. Así que no me preocupo, siempre la riego de esta forma. No soy de las personas que cuiden mucho a las rosetas porque nunca he tenido ningún problema de pudrición si dejo agua en ellas. Te vuelvo a repetir, como están bajo anhelo de invernadero y hace bastante calor, máximo en 2 o 3 días se evapora esa agua de mi roseta y no hay ningún problema. Y no solo tengo una, imagínense, tengo muchísimas y si me pongo a soplar todas, pues siento que nunca voy a terminar. Pero gracias al clima que tengo, que es bastante calorcito siempre, me ayuda mucho a que el agua que tengan de más pues se evapore muy rápido de las rosetitas, o si dejé agua ahí acumulada, en 2 o 3 días desaparece como arte de magia. Pues es muy fácil el cuidar a las suculentas, tampoco se estresen. Las únicas que tienen que estresarse son ellas para que se pongan súper bonitas. Ustedes relájense, disfruten a sus suculentas y denles el riego que ustedes crean conveniente. Si yo riego de esta forma es porque a mí me gusta, me ha funcionado desde siempre y vean ustedes, o sea, no tengo 10, ni 15, ni 20 suculentas. Siempre el riego ha sido el mismo como lo hago para todas y me ha ido muy bien, me ha ido bastante bien, pero te vuelvo a repetir, no todos los climas es lo mismo. Mi clima es bastante caliente y súper rico. Y bueno amigos, espero les haya encantado este video, realmente lo disfruté muchísimo. Me costó un poquito grabar, pero me encanta grabar para todos ustedes, para compartir estas hermosas suculentas. Espero les haya gustado, les sirva de algo y si tu clima es muy húmedo no riegues en exceso y menos de esta forma. Pues cuídense mucho, suscríbanse al canal, si tienen dudas escríbanme y nos estamos viendo en un próximo video.